Bueno, muy bien. Hugo Yasky, buenas noches. Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gato? ¿Estuvieron esta semana ustedes también en Montevideo o no? Porque sí, han estado denunciando... Ayer hubo un testimonio de distintos referentes sindicales, estuvo Baradel, Sí. Catalano, y denunciando la violación de los derechos humanos que implica la persecución a los dirigentes sindicales, la represión, los ataques que sufrió Pleaini cuando le interviene en el sindicato. Los ataques a Roberto Baradel. Los ataques a Roberto Baradel, las amenazas y la intervención de la gendarmería, por ejemplo, en el caso de PepsiCo. ¿Se acuerdan cuando irrumpen en la fábrica y prácticamente lo sacan a escopetazos a los trabajadores? Todo eso, uno antes podía denunciar una violación en la OIT, pero esto va más allá. Esto es la represión y la violencia para callar las voces disidentes dentro del sindicalismo argentino. ¿Y qué repercusión encontraron en los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hubo una acogida de manera total, con un compromiso muy alto de incorporar, que esto es lo trascendente, incorporar como una nueva forma de violación a los derechos humanos la persecución, la represión y las amenazas a los dirigentes sindicales. Es decir, ya no es un tema circunscripto al área del sindicalismo, es una violación a los derechos humanos cuando los representantes de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en condiciones de libertad y seguridad individual el derecho a la defensa de sus afiliados. Ahora vamos a hablar de la reforma laboral, si ustedes han sido convocados, de lo que ha dicho Macri, de las elecciones del domingo último, pero antes, Berco, vamos a ver la reforma laboral, qué es lo que se viene, qué es lo que se sabe, en qué punto está y cómo puede evolucionar. La historia la vamos a conocer completa el lunes, cuando el presidente de la Nación, parado sobre una montaña de más de 9 millones de votos, presente lo que él llama el reformismo permanente a un grupo de unas 200 personas en el Centro Cultural Kirchner el lunes, donde se va a hablar de reforma laboral, pero también de reforma impositiva, también de la educación, también de la justicia y mucho más. Pero ayer hubo esta reunión donde la cúpula de la CGT, sin presencia, por supuesto, ni de la CTA, ni del moyanismo, atención, ni de Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, pero la CGT, con su dirección en pleno, escuchó de boca de Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, a quien se lo ve allí de camisa clarita, los lineamientos básicos de la reforma laboral. Eso fue reflejado hoy en distintas notas muy jugosas de Mariano Martín, de Elizabeth Pejer, de Luis Autalán, en distintos diarios, sobre todo económicos, porque esto es algo que a las empresas les interesa mucho, al punto de que en IDEA, en el coloquio de IDEA, lo que se escuchó fue casi un ultimátum de Paolo Roca y de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. La reforma laboral, la flexibilización, tiene que salir ya, dijeron los empresarios, y los sindicalistas, claro, fueron con la cola entre las patas hoy a escuchar las propuestas de Jorge Triaca y prácticamente a salvar la ropa en lo que pudieran, sabiendo que el gobierno, después de lo que plebiscitó el domingo en las urnas, prácticamente puede hacer lo que quiere con ellos, sobre todo además porque en las calles no han hecho demostraciones de fuerza demasiado potentes durante estos últimos 2 años. ¿Quiénes son? Bueno, ustedes los conocen. Ahí está Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, ahí está Jorge Triaca, ahí está Héctor Daer, por allá está Andrés el Centauro Rodríguez, que se nos cortó de la foto, pero es uno de los eternos, y bueno, Juan Carlos Schmidt, triunviro de la CGT, ahí está Armando Cavalieri, el gitano Armando Cavalieri, jefe del Sindicato de Comercio, los peor pagos del país y sistemáticamente perjudicados en las últimas paritarias. El Barba Gutiérrez, otrora muy combativo, pero ahora, bueno, tratando de sobrellevar esta situación adversa. Y en definitiva, bueno, Lingieri, son los dirigentes sindicales de los gremios más importantes de la conducción de la CGT, como digo, sin ningún moyano en la mesa. ¿Qué es lo que se escuchó? ¿Qué es lo que los gremialistas, bueno, más que nada, oyeron y anotaron como lineamiento de la reforma laboral? Acá los tienen. Primero, uno muy conocido ya de la época del menemismo, la rebaja de aportes patronales. La rebaja de aportes patronales, el gobierno quiere que sea un aliciente para blanquear unos 300.000 trabajadores. Lo que quiere es
que los empleadores que contraten un trabajador de bajo salario, de entre hasta 15.000 pesos, por ejemplo, de bolsillo, no paguen cargas patronales. Esto, claro, le genera un agujero al sistema de seguridad social descomunal, un agujero que estiman en el Ministerio de Trabajo es de unos 80.000 millones de pesos por año. Esa plata la va a poner el Tesoro, la va a compensar el Tesoro en el ANSES, en el sistema de seguridad social, porque son aportes en definitiva que van a la obra social y a la jubilación futura del trabajador, pero los pondría el Tesoro, que sigue engrosando el déficit porque total, por ahora, nos siguen prestando desde Wall Street. Luego de esto, muy sistemático. Déjame de aclarar algo. La rebaja de aportes patronales en los 90 cuando se hizo no generó un blanqueo masivo de trabajadores ni tampoco generó empleo masivamente. La tesis de que abaratando las contrataciones se genera empleo, bueno, por ahora no tiene mucha evidencia empírica a su favor, al menos en la Argentina. En otros países tampoco mucha. Lo que genera empleo en general es crecer, que la economía crezca. Pero bueno, es la receta que los sindicatos aceptaron en tanto y en cuanto el gobierno los compense a la ANSES y a las obras sociales. Luego las pasantías. Las pasantías que en Argentina funcionaron muchísimo hasta entrados los primeros años 2000 y que luego a partir de una nueva ley de pasantías prácticamente se eliminaron porque lo que hicieron fue obligar a que las empresas tengan que cumplir con el rol formativo de la pasantía. Antes lo que hacían era un fraude laboral, por ejemplo, empleando las grandes telefónicas a operadores, estudiantes de psicología que nada tenían que ver con su formación haciendo esa tarea. Bueno, la idea es que vuelvan las pasantías, ahora ya no a través de una nueva ley, sino a través de modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Que el convenio que firmen los sindicatos para tener un aumento incluya, por ejemplo, la creación de la figura de un pasante específico para ese gremio. Es algo que habrá que discutir, pero que los gremialistas, por lo que supe, dijeron que sí, en tanto y en cuanto se discuta y no se haga unilateralmente. Claro, los gremialistas están en una posición de debilidad hoy. Una posición de debilidad política por las elecciones y también judicial, porque en algunos casos están muy complicados en causas y lo que buscan es cobijo del gobierno para evitar caer en ellas. Otro punto, el fondo de desempleo. El gobierno quiere armar algo parecido a lo que ya hay en los trabajadores de la construcción, de la UOCRA, pero para todos los trabajadores, es decir, algo general. Que haya como una cuenta donde el trabajador, mientras está empleado, pone plata, parte de su salario, y luego eso, si se llega a quedar sin trabajo, financia el seguro de desempleo que va a cobrar ese mismo trabajador. Claro, usted dirá, me la está cobrando en vez de asistirme cuando caigo en una situación de desgracia. Bueno, es parte de la discusión que se dará, pero es otra de las ideas que tiene el Ministerio de Trabajo. Blanqueo y moratoria para ilegales. ¿Qué es esto? Bueno, es el complemento de lo que les decía de la rebaja de aportes patronales para las empresas. En este caso, el blanqueo lo que busca es, por ejemplo, condonar parte de las multas que se le cobran a los trabajadores, a los empleadores, cuando despiden a un trabajador en negro y el trabajador le hace juicio. Entonces le tiene que pagar la indemnización y además el empleador le tiene que pagar una multa. El gobierno lo que quiere es rebajar esa multa. Ahí hay un problema teórico desde el enfoque que es, si se abarata despedir a un empleado en negro, quizás mucha gente contrata empleados en negro en vez de blanquearlos. Pero la idea, de vuelta, es abaratar la contratación, abaratar los costos laborales, dicen sin afectar el salario, para que haya más empleo, sea en blanco o en negro. Y finalmente, lo más polémico de todo, siempre lo es, siempre lo fue en Argentina y en todo el mundo, la flexibilización de las tareas. Lo que dicen los sindicalistas es que no va a haber una flexibilización por ley y que esa promesa se llevaron ayer del ministro Jorge Triaca, pero claro, en los convenios que se están revisando hay flexibilización. Se permite que un trabajador haga dos tareas, el trabajo de dos trabajadores, que se le fraccione distinto las jornadas laborales. Eso en cada caso se va a empezar a discutir. ¿Qué se llevó a cambio la CGT? ¿Qué obtiene a cambio la CGT de este toma y daca con el Ministerio de Trabajo? Bueno, obtiene básicamente estas tres cosas. Primero, no se modifica la ley de contrato de trabajo ni la ley de asociaciones sindicales. Le importa mucho a la CGT que no se modifique la ley de asociaciones sindicales, si lo sabrá Yasky, si lo sabrá la CTA, porque lo que quiere es mantener
el monopolio de la representación en los gremios donde la CGT es el sindicato único. Bueno, esta es la promesa que se llevaron, la primera, del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Segundo, el Ejecutivo va a seguir fondeando a las obras sociales. Las obras sociales sindicales tienen problemas financieros, como todo el sistema de salud en la Argentina, pero le recordaron ayer los gremialistas, el gobierno se comprometió a girarles 4.500 millones de pesos que no les está girando. Y ahí, en parte, los tiene agarrados para que acepten la flexibilización. Y la última, prometen no intervenir más gremios. Le pasó a Omar Plaín, el sindicato de Canillitas, por eso ponemos la foto, pero hubo otros casos donde se desplazó a los secretarios generales sin que hubiera una situación de corrupción como la del Caballo Suárez, como la del Pata Medina, y esto es lo que a los gremialistas, por supuesto, los tiene muy alarmados porque, claro, es una forma de avance del Ejecutivo que no está mediada ni siquiera por instancias de la justicia federal. Y el próximo caso, Gato, la última pantalla, sí. Los lecheros. Los próximos flexibilizados. Ya conocemos el caso de los petroleros y conocemos el caso de los mecánicos de autopartistas, que aceptaron distintas flexibilizaciones en sus trabajos para, llevar adelante acuerdos con el gobierno, y las empresas prometieron emplear más trabajadores a partir de eso. Por ahora, igual no es tampoco un boom lo que ocurre ni con los petroleros ni con los autopartistas, pero los acuerdos ya están. Y el próximo es el de los lecheros. Hoy el sitio Infogremiales publicó la copia del acuerdo que van a firmar los lecheros el lunes para que el gobierno pague el salvataje de Sancor. Fíjate vos cómo en todos los casos... ¿Ya está esto? Sí. ¿Y qué? ¿Aceptan tranquilo, digamos? Bueno, el gremio lechero tiene la espada de Damocles sobre la cabeza que cierre Sancor. Sancor está en una situación de crisis. Por eso, mira, ayer justo estaba releyendo a Milton Friedman, el ideólogo, el padre del neoliberalismo. Decía, para hacer pasar un ajuste hace falta una crisis. Y bueno, a los trabajadores les pasa parecido en muchos casos, y los gremios de los sectores que están en crisis o de los sindicatos que tienen la cola más sucia por cuestiones de corrupción, es a los que más les va a costar enfrentar intentonas flexibilizadoras como esta. ¿Qué va a firmar el gremio lechero el lunes? Esto. Se elimina el pago de horas extra al 250. El que hacía una hora extra en el gremio lechero le pagaban lo que le tienen que pagar por la hora y un 150% más. Bueno, eso se elimina ahora a partir de este acuerdo. Se crea la figura del franquista fuera de convenio, que va a poder cobrar menos de lo que cobra un trabajador lechero bajo convenio. Se habilitan retiros voluntarios para terminar de reducir, ya Sancor echó, pero ahora terminaría de reducir la planta en un 20%. Ya eliminaron, este punto ya está concretado, el siguiente, que es eliminar el aporte de empresas al gremio TILRA. Eso ya renunció el gremio a principios de este año, cuando fue el primer episodio de la crisis de Sancor. Y a cambio de todo esto, el gobierno va a poner los 250 millones de pesos que faltan del rescate que comprometió, de 450 millones de pesos. Fíjate vos, Gato, que en todos los casos el gobierno aparece informalmente presionando para la flexibilización. Es para no hacer un debate en el Congreso, donde no tiene los votos para una ley de flexibilización laboral a la brasileña, pero también para evitar el costo político que eso representa, porque es la praxis del divide y reinarás llevada a las relaciones laborales. Bueno, muy bien. Y Hugo Yasky, ¿y si no pasa por el Congreso y van gremio por gremio presionando, como dice Berco? Yo creo que el movimiento sindical debe ser claro, no se puede discutir la flexibilización laboral. Y la CGT pareciera que está dispuesta a discutirlo, todavía hago una apuesta, y lo digo públicamente, a que las tres centrales sindicales, nosotros nos reunimos el día 2 con la otra CTA y con la CGT de Francia. Vienen los compañeros de la CGT de Francia a Buenos Aires a discutir y a poner al desnudo lo que fue la lucha de ellos contra la reforma laboral en Francia, que es la misma historia que esta. Es querer terminar con todos los derechos. La búsqueda que tienen es muy concreta. Bajar el costo laboral. ¿Bajar el costo laboral qué? Más rentabilidad para los empresarios, más hambre para los trabajadores. Es así de simple. Todo lo demás es verso. Porque cuando dice el tesoro va a pagar, ¿qué tesoro va a pagar? Los argentinos vamos a pagar.
Le vamos a pagar a los empresarios, porque el Tesoro no inventa la plata. Es la plata que sale del maestro, del periodista, del hombre que está barriendo en la calle, el que todos los días pone la plata. Se la van a dar a los empresarios. Entonces, apuesto a que las 3 centrales, digamos no. ¿Quieren modernizar las relaciones laborales en la Argentina? Bueno, discutamos ahora, participación Hugo, en las utilidades. A ver, Hugo, yo les creo a ustedes porque realmente han tenido una lucha, pero hemos comentado acá, lo está adelantando Berco, lo de los lecheros, gremios importantes y grandes ya han aceptado, de hecho, la flexibilización laboral. Yo, el caso de los el caso de Atilra lo pongo aparte, porque Atilra es un gremio que está tratando de parar, como decía Berkovich, miles de despidos. El gobierno nos pone el revólver en la cabeza de hacer liquidar Sancor, y vos fijate, un acuerdo que tendría que ser de un gobierno para sostener una fuente de ingreso, para resolver una crisis de una economía regional como la Tambera, ¿qué hace? Le dice a los trabajadores, si ustedes renuncian a sus derechos, nosotros ponemos la plata para el salvataje. Bueno, pero es un sabotaje. Pero así puede ser con ir gremio por gremio. Como decía Berco, como decía Freeman, por eso es digo, una crisis para hacer pasar sí, un cambio. Señor, por eso digo que las 3 centrales tenemos que salir a trazar una línea y decir, abajo de esto ninguna discusión. Y si no somos las 3 centrales, yo espero que la CGT reaccione, espero que esta foto que acabamos de ver no sea la foto final, que la foto final sea una foto de las 3 centrales, y si no saldremos las 2 CTA. Y te puedo asegurar que va a haber cientos de miles de trabajadores en todo el país que van a salir a defender su derecho. Porque todos sabemos que bajar el costo laboral en la Argentina es el mandato que les dieron los empresarios de adentro del país y los de afuera, ¿eh? Ojo, los que le están prestando plata a la Argentina, los que le están apretando a los argentinos, no quiero ser grosero, los que nos están poniendo en la bolsa a los argentinos con la deuda externa, le han dicho a este gobierno, bueno muchachos, ahora queremos esa reforma laboral. Y el gobierno necesita mostrar el trofeo de guerra. Y yo creo que los trabajadores tenemos que ser inteligentes. Discutamos la rentabilidad empresaria. ¿Cuánto ganaron los empresarios en este país? Sí, pero ¿quién está dispuesto a debatir eso? Bueno, el gobierno no creo. No, pero hay que plantearlo, hay que decir, muchachos, ahora están hablando no seamos hipócritas. De crear un Hablemos impuesto de para los ganan. plazos fijos, ¿no? Y trascendió que estaban y las LEVAC. Hay una interna importantísima entre 2 sectores distintos del gobierno, que uno quiere impuesto de renta financiera y otro que no. Pero yo quiero... Sí, pero además, ¿ustedes escucharon hoy a Durán Barba? Sí. Hablar del derrame. Que Macri es de izquierda, dijo. Y que vamos a tener que revisar el tema del derrame. ¿Le cree que Macri es de izquierda, dijo? Él cree. No, Durán Barba dijo que Macri es de izquierda. Ah, sí, claro. Bueno, Durán Barba puede decir cualquier bestialidad. Lo que yo creo es que no hay que tomarle el pelo a los argentinos. Y lo que el gobierno tiene que entender es que las conquistas del movimiento sindical en la Argentina, porque ellos dicen... El salario mínimo vital y móvil del argentino... Dijo directamente que los sindicalistas van a desaparecer. No, y dijo más. Dijo eso Durán Barba. Los sindicalistas van a desaparecer. Y dijo más, dijo el modelo nuestro es México. El modelo nuestro es Colombia. Y esos son países donde la desigualdad y el hambre son todavía más graves que en la Argentina. Países donde el movimiento sindical o ser sindicalista equivale a no tener ninguna libertad. No, donde los matan, Hugo. En México a los sindicalistas los matan, en Colombia claro, también. En Colombia también. O sea, con distintas excusas, la guerrilla, la paramilitar, los narcos, lo matan. Y sin ninguna excusa. Nosotros todos los días estamos publicando en el Internacional de la Educación listas de maestros asesinados en Colombia. Lo mismo en México, 43 estudiantes desaparecidos. Yo les digo, vean la película, hay una película mexicana que hay que verla. Es La dictadura perfecta, hay que verla. Hay que verla para ver cómo funciona México, los grandes medios de comunicación, las mentiras de un gobierno a través de los grandes medios de comunicación, cómo inventan la historia de la caja china, lo que están haciendo acá, meter un problema para tapar otro. Y dentro de esto los trabajadores que quieren que nos flexibilicen. Entonces yo digo, es muy simple, es difícil,
pero hay que pararse. A ver, Berco, vos le querías preguntar algo recién que te interrumpió Yasky. No, que en respecto de la reforma laboral, evidentemente hay una discordancia. La CGT no está pensando en esa foto de las 3 centrales juntas. La CGT está pensando en cómo hacer, bueno, esa foto. Claro, está bien, pero vos lo dijiste al principio. Aunque se enojen, ¿no? Vos lo dijiste al principio, no todas las CGT. Se enojan los muchachos cuando ponemos esta foto. No importa, pero no todas las CGT. Hay un sector importante. Bueno, Pablo Moyano anticipó, tiene razón. Pablo Moyano ha anticipado que él va a luchar en contra de la reforma laboral. Palazzo lo mismo. Palazzo también. Lo que pasa es que la familia Moyano es muy ecléctica. La corriente sindical... Después Moyano tiene a Chiqui Tapia, su yerno, como presidente de la AFA. La corriente sindical federal planteó lo mismo. Sergio Palazzo también, obvio. Creo que son pedazos que hay que juntar y hay muchos dirigentes sindicales de los gremios de los que estaban ahí en la foto esa que no están de acuerdo con entregar las conquistas del movimiento sindical, que son las conquistas del siglo XX, porque ahora no están en juego las conquistas de la época de Néstor Kirchner ni de Cristina. Acá estamos hablando de lo que se conquistó a partir del 17 de octubre del 45. Pero fíjese, ahora te dejo, pero fíjese lo que dicen respecto, por ejemplo, al populismo, o para referirse al peronismo, hagan algo les dicen a ustedes, hagan algo del siglo XXI. Y con el sindicalismo también hay que modernizarse, muchachos, hagan algo del siglo XXI. Esa es la bajada del gobierno. Y esto que nos quieren llevar a la Argentina de la década infame, lo moderno. Volver al año 1930, cuando el obrero no tenía ningún derecho. Esto es lo moderno. Lo que pasa, Hugo, pero son hipócritas, muchachos. Si queremos ser modernos, discutamos la participación en las ganancias. Queremos ser modernos, discutamos de qué manera los gremios participan de la discusión de la rentabilidad. Queremos ser modernos, que muestren los balances y expliquen a ver cuándo pusieron un peso, en vez de llevárselo a los paraísos fiscales, como hacía el propio presidente, cuándo pusieron un peso para modernizar la tecnología de las empresas en la Argentina. Ahora, Hugo, ¿no lo entrampa a buena parte del sindicalismo bueno, digamos, no al sindicalismo corrupto, el sindicalismo que quiere defender los derechos de los trabajadores? ¿No lo entrampa que lo pongan en un lugar conservador? Cuando los maestros, por ejemplo, dieron su lucha y reclamaron sus paritarias, fue acompañado por buena parte de la sociedad, otra no, el gobierno intentó dividir. Sí. Pero cuando se opusieron a una reforma de las currículas o de la forma de enseñar o qué sé yo, el gobierno pudo aglutinar mucho más rápido, porque dice, miren, estos no quieren cambiar algo que anda mal, claramente, y la gente se da cuenta que anda mal. No, para nada. Primero porque está claro que lo que anda mal no es los derechos sindicales, los derechos del movimiento obrero. Eso anda bien. La prueba es que Argentina tiene un modelo social más justo que cualquier otro país de América Latina, a pesar de los gobiernos que tuvimos, que apretaron a los trabajadores. Usted me conoce, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, si ese es un modelo, virtuoso. Algunos convenios colectivos habría que sentarse a discutirlo. El problema es que se quiere discutir con el tamiz de Roca y no con el tamiz de los trabajadores. Ese es el problema. Pero que los trabajadores planteen una discusión virtuosa sería positivo. Pero por supuesto, por eso te estoy diciendo, queremos modernizar, discutamos serio, pero discutamos en el marco del convenio colectivo, no en el marco de una imposición que viene de los grupos empresarios. Y lo otro, no nos compremos el verso de que lo moderno es flexibilizar. La pasantía es volver al trabajo semiesclavo. La eliminación de derechos sindicales no tiene nada que ver con la modernidad. Si lo moderno es México. Lo que le digo es que efectivamente hay muchos convenios colectivos, incluso convenios colectivos que han quedado un poco demorados en el tiempo. Entonces, si desde los gremios se plantean reformas virtuosas que le convengan a los trabajadores, es diferente decir, vamos a defender a ultranza, un poco lo que decía, a ver, también hay que ver ahí, Mariano, del 50. Pero Mariano, hay que ver lo que quiere el gobierno. Pero Mariano, hay que ver lo que quiere el gobierno también. Bueno, pero justamente ahí la discusión. A los periodistas nos corren porque hay todavía una categoría de... Digo, si yo estuviera en un simposio de discusión teórica, te diría tener razón. Ahora, como yo vi el coloquio de ideas, como sé el pensamiento
de los empresarios que quieren agarrar el bisturí para llevarte al quirófano y cortarte. Está claro, lo que se las quiere dos piernas bajar, y los dos lo que se quiere brazos. bajar es la reforma de Roque de Galperín, eso está claro. Y bueno, digamos. entonces si estamos conscientes Ahora, de eso, Hugo, el también movimiento hay obrero otra- tiene que asumir una Pero está posición bien. de firmeza. Pero sí, pero que no está en este momento, al menos de la CGT, porque el presidente ganaron, se convalidó un afianzamiento de Cambiemos a nivel nacional el domingo, legítimo, porque lo votó la gente, una gran masa de argentinos lo votó, y el lunes la CGT estaba pidiendo reunión porque quería ya estar, parece, en esa también ola amarilla. Pero ¿sabés qué va a pasar? Mira, Silvestre. Muchos maestros y muchas maestras y profesoras y profesores habrán votado el otro domingo al presidente a Cambiemos, Sí. a Vidal, a Macri, Sí. porque los candidatos eran eso. ¿Sabés qué va a pasar cuando la señora gobernadora Vidal le diga al Frente Gremial Docente Bonaerense, le ofrecemos el 10%? 10% como dijeron? dijo. ¿Sabés Dijo qué va a pasar? 10% dijo Sí, que le va a por ofrecer. eso, los mismos maestros que votaron a Macri Sí. van a venir a patear las puertas del sindicato a los gritos, a pedir que el sindicato salga a pelear a la calle. Esa contradicción no la resuelve la votación del último domingo. Y ojalá los dirigentes sindicales tengan conciencia de que en este país los trabajadores están dispuestos a defender sus derechos, porque creo que abajo la cosa está clara. Hay que tratar de Claro. ponerla clara arriba. ¿Y cómo analiza lo del domingo, este triunfo a nivel nacional de Cambiemos? Y creo que Cambiemos logró, en parte, hacerle creer a mucha gente que todos los problemas que tuvimos en el 2016, todos, despidos, caída del salario, más desigualdad, más pobreza, no es producto de su política, sino de lo que había pasado antes. Y le hizo creer a muchos otros que a pesar de que ahora estamos mal, porque yo los vi, si vos habrás visto mucha encuesta de opinión, que le preguntaban, Sí, ¿usted sí. en qué... Las expectativas son negativas ¿Cuál en es su cuanto a... situación? Exacto. Mala. Las expectativas son negativas. ¿Y a quién va a votar? Al oficialismo. Han logrado despegar esa percepción de que estamos mal, de la idea de que, bueno, por ahí, ahora estamos en la mitad del río. ¿Qué es lo que pasa siempre, hay que decirlo, en las elecciones de medio término del primer mandato? Pero ¿cuánto hubo también en ese voto de odio, de revanchismo a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner? Y yo creo que puede haber habido, alimentado por los grandes medios de comunicación. Vos fijate, el operativo de los últimos 3 días del diario Clarín respecto a Maldonado, ese invento del testigo ese invento de que Maldonado no existió, prácticamente te dicen que no existió. Sí, que se ahogó. Que se ahogó, que fue un accidente y estaba listo. pescando Exacto, truchas y claro, se resbaló. claro. Exacto. Sí, Y sí, que hay sí. un testigo que lo vio que se Sí, resbaló. sí, sí. Toda esa mentira inmensa, sostenida desde la televisión por personajes nefastos como la señora Carrió, que salió a decir las barbaridades que dijo, el presidente bailando entre los globitos cuando la familia de Maldonado todavía no se había secado las lágrimas. Todo eso forma parte de un armado que lamentablemente, yo lo veo en las redes sociales, Pero, mucha Hugo, gente lo termina creyendo. Pero Pero, a Hugo, Carrió sí, la votó el 50%. Eso, la votó el 51%. Sí, de la mucha gente que cree que lo que dice Carrió es efectivamente como ella lo dice. Mucha gente que cree que cuando Carrió se ríe de la familia de Maldonado, es porque todos nos tenemos que reír de la familia ¿Pero es tonta Maldonado. esa gente? Es esa forma que tiene la clase dominante de convertir en sentido común lo que son sus propios intereses, evidentemente lo que explica mucho de lo que pasó, porque si no habría que pensar que la gente ejerce un voto masoquista, que la gente se quiere castigar, que Bueno, dice, entonces, le dice son dos formas de pegame subestimar. más, No, pegame son- más, ajustame más, que me gusta, Son dos bajame el formas de salario. subestimarlo. Son dos formas de subestimarlo. Una es creer que es masoquista, la otra es creer que es tonto, que lo manipulan los medios. No, yo creo, mirá, yo creo que es una teoría que no la inventé yo, es de muchos pensadores de izquierda, poder leer a pensadores norteamericanos, checoslovacos, rusos, de muchos países, donde demuestran el papel que juegan los grandes medios de comunicación cuando actúan al servicio de una clase dominante. Y vean la película, La dictadura perfecta, vale la pena.
es gratuita, la suben de Netflix o de YouTube, vale la pena. Ahí te muestran cómo se forman estos operativos. Y yo digo, nosotros cometimos errores. A eso voy. ¿No hay, alguna autocrítica en la forma de comunicar? Hay un montón. Me invitan un día y me dan media hora y hablamos de los errores. Hace media hora. Ahora tenemos 10 más. Tenemos 10 más. Ahora digo, si ustedes quieren que empecemos a hablar de los errores cuando todos sabemos lo que está pasando en este país, hablemos primero de lo que pasa en el país. No, pero hablo específicamente de la comunicación en la campaña electoral. A eso me refiero. Y vos fijate, nosotros peleábamos con una cucharita de café, porque la verdad, nuestro aparato de propaganda era el equivalente a una cucharita de café contra los portaaviones de la Armada Norteamericana. Así peleábamos. Sacamos 3.450.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Y todos los peronistas que querían ser el peronismo de mercado, moderno, dócil, el peronismo amigable del gobierno, se lo llevó puesto el voto oficial. Creo que eso también es un dato a tener en cuenta. Por supuesto. Bueno, gracias, Hugo. Y otro día me invitan media hora para hablar de eso. Sí, como no, obvio, que hay que analizar mucho de política ahora que va a ser diputado. Ayer hicimos un poco de autoayuda con varios periodistas. Sí, claro. Pero no, hay que hablar de qué es lo que pasa con el sector de la centroizquierda, porque está en crisis el sector de la centroizquierda. Hay que aprovechar cuando uno tiene, vos sabés, yo es el único programa, hoy por hoy, de televisión con un rating más o menos importante al que puedo venir. El único. Todo el resto, hace más o menos 10 años, que decidió que yo no puedo hablar en ningún programa. Entonces, uno necesita este espacio para poder expresar, porque vivimos en un país donde hay mucha opresión. Aunque mucha gente todavía no se dé cuenta, pero el día que se dé cuenta, que se agarren. Bueno, sí, muy de verdad lo que acaba de decir Hugo. Gracias, Hugo, como siempre. Gracias. Pausa y ya venimos para el cierre. Muy bien, mañana a las 21 nos vamos a volver a encontrar con toda la realidad, con todo el debate. Vamos a continuar con los debates, vamos a seguir ocupándonos también de Santiago Maldonado, como lo hemos hecho durante los 80 días pasados, porque es un tema que no nos olvidamos. Antes de despedirnos, debo leer el siguiente comunicado. OP Investment aclara respecto de la compra del grupo Indalo. OP Investment, fondo inversor radicado en los Estados Unidos y que hoy anunció la adquisición del paquete accionario del grupo Indalo. Ante distintas versiones periodísticas, aclara que no tiene relación económica alguna ni de inversión con el señor Marcelo Mindlin ni con ninguna de sus empresas vinculadas. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en Minuto 1, siempre junto a la realidad. Siguen ahora con Roberto Petinato en La Hormiga Imperial.